Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les habla el profesor Edebaldo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de la asignatura de control automático. En este video vamos a comenzar con la práctica número 3, que se llama simulación analógica de sistemas de primer orden. El objetivo de esta práctica es que aprendan a implementar ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando amplificadores operacionales. La razón de implementar una ecuación diferencial con estos circuitos es que pueden realizar simulaciones analógicas de las ecuaciones diferenciales. Una de las partes esenciales de la práctica es que identifiquen qué elementos de un circuito con amplificadores operacionales corresponden a los coeficientes y a las señales que están involucradas en una ecuación diferencial. Y bueno, en el presente video van a tener que ir tomando nota de algunos párrafos que les voy a ir dictando. Aquí en la presentación esos párrafos los represento con rectángulos. Entonces cuando les aparezca un rectángulo en color rectángulo blanco, significa que les voy a dictar un pequeño párrafo. Y bueno, el párrafo que va en ese rectángulo es el siguiente. Un sistema de primer orden está definido por una ecuación diferencial del tipo, y bueno, apuntan eso. Y como les acabo de decir, esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos a la señal de excitación, a la función desconocida y a la derivada de la función desconocida. Y estos son los coeficientes. Como no indico que son funciones de ninguna variable, podemos interpretar que esta ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Vamos a numerar esta ecuación con el número 1. ¿Ok? Bueno, vamos a anotar el siguiente párrafo. Diversos procesos se pueden modelar con la ecuación 1. Punto y seguido. Es posible representar el modelo de un sistema de primer orden mediante diagramas de bloques. Punto y seguido. Para ello debemos escribir la ecuación diferencial de la siguiente forma. A esta ecuación vamos a numerarla con el número 2. Y bueno, observen qué es lo que se hizo. Únicamente se despejó el coeficiente a sub índice 1 y el producto a sub índice 0 por y de t. ¿Ok? Lo despejamos al extremo izquierdo de la ecuación. Bueno, observen que les acabo de dictar que es posible representar los sistemas de primer orden con diagramas de bloques. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El reescribir la ecuación 1 en forma de la ecuación 2 es para poder ligar el diagrama de bloques, es decir, para que puedan identificar cómo es que el diagrama de bloques representa a la ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, apunten el siguiente párrafo. Se utiliza un punto de suma para restar el producto a sub índice 0 por y de t de la función f de t, coma, el producto del coeficiente a sub índice 0 por y de t se realiza mediante una señal que representa y de t que entra a un bloque que contiene el coeficiente a sub índice 0, coma. La siguiente figura muestra la conexión descrita. Ok chicos, esta es la figura. Y bueno, este es un fragmento de diagrama de bloques. Este fragmento representa al numerador de esta ecuación. Este punto de suma lo utilizamos o se utiliza para realizar la resta que está aquí. Observen que aquí en esta fracción, en este numerador, f de t tiene un signo positivo. Como esta f de t tiene un signo positivo, aquí en el punto de suma, donde entra f de t, pues va el signo de más. Ahora, este producto tiene un signo negativo. Eso quiere decir que en el punto de suma, donde entre esta multiplicación, va a llevar un signo negativo. Y la multiplicación se representa con una señal y de t que entra a un bloque a sub índice 0. De manera que a la salida del punto de suma, pues tenemos la resta de estas dos señales. ¿Ok? Bueno, vamos a apuntar el siguiente párrafo. La señal de salida del punto de suma es evidente. Punto y seguido. Note que la señal que sale del punto de suma es el numerador de la fracción en la ecuación 2, coma. Para que a partir de la señal de salida del punto de suma obtengamos la derivada según la ecuación 2, debemos dividir esta señal entre el coeficiente a sub índice 1. Esto se realiza al multiplicar la señal que sale del punto de suma por un bloque que contenga la fracción 1 entre a sub índice 1. Ok chicos, y bueno, vamos a continuar con otro pequeño párrafo en la parte de acá y se los comienzo a dictar a continuación.
Esto se muestra en la figura siguiente. Y bueno, aquí les muestro la figura número 2 y observen qué es lo que cambió con respecto a la figura número 1. Vean que se repite pues la figura número 1 con algunos elementos añadidos. Aquí a la salida del punto de suma pues ya no escribí el resultado porque, bueno, entendamos que en esta señal que va aquí en esta flecha, pues va la resta de f de t menos a sub índice 0 por y de t, ¿ok? Y tal como está en la ecuación 2, lo que sale de multiplicar 1 entre a sub índice 1, pues es la derivada de la función desconocida, tal como está aquí en la ecuación 2. ¿Sí lo pueden ver? Observen que lo que sale del punto de suma es este numerador y el numerador se multiplica por esta fracción, por lo tanto a la salida de esta fracción, de este bloque 1 entre a sub índice 1, pues tenemos esta expresión que está aquí. ¿Ok? Si a la salida de ese bloque tenemos esta expresión, quiere decir que la flecha, la señal que va aquí, pues es la derivada de y de t. ¿Ok? A este diagrama le llamamos figura 2. Bueno, vamos a dictar el siguiente párrafo. Al multiplicar la señal de salida del punto de suma por el bloque 1 entre a sub índice 1, obtenemos la señal que representa la derivada de y de t. Punto y seguido. Lo siguiente es utilizar un bloque integrador para eliminar la operación de derivación que actúa en la función y de t, de modo que a la salida de este bloque integrador se obtenga la función y de t. Punto y seguido. Entonces reorganizamos el diagrama de bloques tal como se muestra en la figura siguiente. Y bueno, vean aquí ya en la figura número 3 está el diagrama de bloques completo. Aquí únicamente para que no perdamos de vista que la señal que está entre el punto de suma y el bloque 1 entre a sub índice 1 pues es simplemente esta resta, ¿ok? El diagrama de bloques como tal no debe llevar este bloque que está aquí, porque se entiende que este bloque pues simplemente es la señal que va viajando en esta trayectoria. ¿Ok? No olviden que a la salida de este bloque, es decir, esta señal, pues tenemos a la derivada de la función desconocida que es y de t. Para eliminar la derivada utilizamos un bloque que realiza la operación de integrar. ¿Por qué? Porque recuerden que la integral es la operación inversa u opuesta de la derivada. Como son operaciones opuestas, quiere decir que a la salida de este bloque integrador vamos a tener a la función y de t. Y recuerden que a la entrada del bloque a sub índice 0 pues estaba entrando y de t, que lo podemos ver aquí y acá en la figura 1 y en la figura 2. Eso quiere decir que de esta línea, de esta flecha, tomamos una rama y la dirigimos al bloque con el coeficiente a sub índice 0. ¿Ok? Ahora apuntemos el siguiente párrafo. Donde a sub índice 1 y a sub índice 0 son coeficientes que para efecto de la simulación serán constantes. F de t es la función de entrada al sistema o función de excitación. Apuntemos el siguiente enunciado. Implemente el siguiente circuito para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces el circuito es el siguiente. A este circuito le llamo figura 4 y bueno, noten que la primera parte del circuito pues corresponde a la etapa que nos va a permitir ingresarle una señal de excitación. Es esta sección del circuito. Aquí vamos a tener el voltaje de entrada, un botón pulsador para poder ingresar la señal en cuanto pulsemos el botón. Y en este punto, en esta línea y punto que está aquí, observen que coloqué f de t. Esto quiere decir que aquí es donde podemos leer la señal de entrada, es decir, la señal de excitación. Y aquí a la salida pues vamos a tener la respuesta de la ecuación diferencial, porque recuerden que este circuito resuelve la ecuación diferencial, ¿ok? Ahora tomen nota de las etapas que componen el circuito. Ahorita les voy a dictar un pequeño enunciado y vamos a anotarlo, ¿de acuerdo? Puede notar que el circuito de la figura 4 consiste en el agrupamiento de 4 circuitos con amplificadores operacionales. Anotemos el siguiente párrafo. El primer amplificador operacional está conectado en la configuración de amplificador sumador inversor, el comportamiento de esta etapa del circuito está dado por la ecuación, y bueno, anotamos esta ecuación, ¿ok? Como les acabo de mencionar, el circuito está compuesto por 4 amplificadores operacionales en diferentes configuraciones. La primera, que está aquí, es un amplificador inversor sumador. Este es un amplificador inversor tal cual, este es un amplificador integrador,
y este es un amplificador inversor, ¿ok? Y bueno, en el circuito he colocado algunas etiquetas, por ejemplo, les acabo de mencionar aquí el voltaje de entrada, la señal de excitación y aquí la señal de salida o respuesta de la ecuación diferencial. Vean que en esta parte del circuito, a la salida del integrador, estoy colocando y de t con el signo negativo. Eso quiere decir que aquí ya tenemos la salida o la respuesta de la ecuación diferencial, pero con el signo negativo. Utilizo este amplificador para cambiarle el signo, ¿ok? Y bueno, en esta etapa del circuito, en el primer amplificador, se está realizando la operación de restar la función de excitación con el producto del coeficiente a sub índice 0 por la función y de t. Vean que la función y de t la estamos tomando de la salida del integrador para ingresarla como una entrada al amplificador sumador. ¿Ok? Ven aquí las operaciones que están realizando. Este extremo de la ecuación pues es el que encontramos en la ecuación diferencial, al despejar en la ecuación número 2, ¿de acuerdo? Y aquí es los elementos del circuito que realizan esa operación. Observen que en esta parte tenemos a f de t, al igual que en ese extremo de la ecuación, y bueno, corresponde a este punto del circuito. Vean que en el circuito a f de t lo multiplica el cociente o la fracción R4 entre R2, el valor de esta resistencia entre el valor de esta. Y en la otra entrada del amplificador sumador tenemos R4 entre R3 por la señal y de t, ¿ok? Y bueno, recuerden que el amplificador sumador nos arroja a la salida también el resultado en negativo. Eso nada más tomarlo en cuenta, pues para si quieren darle seguimiento a la señal, es decir, cómo van cambiando los signos aquí en el circuito. ¿Ok? Comparando este extremo de la ecuación con el que está acá, vean que en la ecuación 2, el coeficiente que debe de tener la función de excitación f de t, pues es 1. Y bueno, eso quiere decir que en este extremo de la ecuación el cociente R4 entre R2 debe ser 1. Eso significa que la resistencia R4 debe ser exactamente la misma que la resistencia R2. ¿Ok? Y bueno, acá en este extremo de la ecuación, comparen este fragmento con el de acá y vean que el cociente R4 entre R3 es el coeficiente a sub índice 0. ¿De acuerdo? La relación o el resultado de esta división pues va a depender del valor de a sub índice 0. Eso quiere decir que pues nosotros tendremos que proponer el valor de R3, porque el de R4 estaría ya establecido. ¿Cuándo lo establecimos? Bueno, cuando nosotros definimos el valor de R2. Recuerden que estas dos resistencias deben ser iguales. Como deben ser iguales, pues nosotros tendríamos que variar o elegir el valor de la resistencia R3. Y bueno, esto que les acabo de describir, pues está representado en estas dos ecuaciones que están aquí. Coeficiente R4 entre R2 debe ser igual a 1 y R4 entre R3 pues va a ser el valor de a sub índice 0. ¿En qué momento nosotros debemos de decidir el valor de R3? Bueno, cuando nosotros ya querramos pues realizar la simulación de un sistema de primer orden. Porque, bueno, cuando tengamos el sistema de primer orden, pues vamos a saber cuál es el coeficiente que multiplica la función desconocida. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora sí vamos a apuntar el siguiente párrafo. El segundo amplificador operacional está conectado en la configuración amplificador inversor, el comportamiento de esta etapa del circuito está dado por la ecuación, y bueno, anotamos estas dos ecuaciones que están aquí. ¿Ok? Recuerden, esta ecuación es el primer circuito amplificador y esta de acá pues ya es el segundo, este que tenemos aquí. Observen, aquí en la ecuación tenemos que es la derivada de la función desconocida. Esta derivada está aquí, está en este tramo, en este de aquí, ¿ok? Entre la resistencia 7 y la salida de este amplificador. Observen que a la entrada de este circuito está esta señal, está f de t menos a0 por y de t, está esa señal, ¿ok? Es decir, lo que sale del sumador. Y vean que en este circuito que está aquí, además de cambiarle el signo al voltaje que sale de este amplificador, como la configuración es de amplificador inversor, pues va a multiplicar a la señal que entra por el coeficiente que es la división de R6 entre R5. ¿Ok? Ese coeficiente R6 entre R5 es el que está aquí, es 1 entre A sub índice 1. Por eso se los pongo aquí en esta ecuación. R6 entre R5 es 1 entre A sub índice 1.
Si nosotros despejamos el coeficiente A sub índice 1, pues tenemos que A sub índice 1 es igual a R5 entre R6. El caso de A sub índice 1 es muy similar al caso de A sub índice 3. Nosotros debemos elegir el valor de la resistencia 6 y el valor de la resistencia 5 para poder determinar el valor de A sub índice 1. ¿En qué momento debemos elegirlo? Bueno, en el momento en el que tengamos el sistema de primer orden que queremos simular, porque cuando nosotros tengamos ese modelo, pues vamos a obtener tanto el coeficiente A0 como el coeficiente A1. ¿Ok? Más adelante lo veremos en un ejemplo. Ahora, apunten el siguiente párrafo. El tercer amplificador operacional está conectado en la configuración amplificador inversor integrador. El comportamiento de esta etapa del circuito está dado por la ecuación y anotan esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación que está aquí es la salida del tercer amplificador operacional. Observen que tiene el signo negativo. ¿Ok? Y es, bueno, ya habían visto la ecuación del amplificador integrador, se los había mostrado en la práctica en el video de la práctica 2, ¿ok? Y bueno, en este caso hay que identificar qué elementos del circuito pues realizan las operaciones que están aquí indicadas. Y bueno, la integral pues la realiza el circuito, esta etapa del circuito, ¿ok? Y observen que a la integral la está multiplicando una fracción que es 1 entre R sub índice 7 por C. Vamos a determinar qué valor debe tener esta fracción. Y bueno, el valor que debe de tener es el de 1 para no amplificar ni reducir la señal que está saliendo del segundo amplificador. ¿Ok? Para que tengamos a la solución de la ecuación diferencial ni amplificada ni disminuida, sino tal cual se obtiene incluso si nosotros la resolvemos de manera analítica. ¿Ok? Como esta fracción debe ser igual a 1, pues debemos de cuidar que los valores que elijamos de R7 y C, su producto debe ser tal que de 1, ¿ok? Y igual que en el caso de A sub índice 0 y A sub índice 1, en el ejemplo que vamos más adelante, veremos qué valores podemos utilizar. Ahora, apuntemos el siguiente párrafo. El cuarto amplificador operacional está conectado en la configuración amplificador inversor, el comportamiento de esta etapa del circuito está dado por la ecuación y anotamos estas ecuaciones que están aquí, ¿ok? Tenemos tres ecuaciones. Primero que nada, la ecuación que define cuál va a ser la salida, esta de acá, pues va a ser la que tenemos aquí. En esta ecuación ya no escribí la fracción 1 entre R7 por C porque, bueno, esa fracción está afectando o está funcionando en esta parte del circuito. Esta etapa, el último amplificador, la única razón por la que lo utilizo es para cambiarle el signo. Observen que aquí tiene un signo menos. Y a la salida de este circuito, si R10 y R4 son iguales, eso quiere decir que únicamente se le cambia el signo. Por lo tanto, desaparece este negativo que está aquí. Y ya tendríamos la salida del sistema, o la simulación como tal, pues con la polaridad correcta. ¿Ok? Ahora, en esta ecuación les muestro cuál es la operación que es este amplificador. Por eso les mencionaba que R10 y R9 deben ser el del mismo valor, para que la salida sea exactamente la función y de t. ¿Ok? Y bueno, aquí la selección de R10 y R9 pues no representa mayor dificultad, ya que su división debe ser 1, quiere decir que son iguales, y pues lo más recomendable, como estamos trabajando con amplificadores operacionales, sería que fueran de 10 kΩ cada una. ¿Ok? Bueno, anotemos el siguiente enunciado. La solución de la ecuación diferencial es, y anotamos a la ecuación número 3, la que está aquí. ¿Ok? Bueno, esta ecuación que les pongo aquí es la forma general de la solución de los sistemas de primer orden, es decir, de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta es la solución. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden, pues tendríamos que identificar al coeficiente A0, la señal de excitación y al coeficiente A1. Y una vez identificando esos términos o esos elementos, nosotros podemos determinar cuál va a ser la solución y de t. ¿Ok? Esta sería la solución a la ecuación 1. ¿Por qué les digo que es la solución a la ecuación 1? Porque estoy utilizando los mismos elementos, f de t, a sub índice 0, y de t, y bueno, la variable t. ¿Ok? Pongan mucha atención en esto porque ahorita tienen que identificar cuál es la solución, pero en términos de este circuito. Apunten el siguiente enunciado. Escriba la solución en términos del circuito electrónico con amplificadores operacionales. ¿Ok?
Para que escriban esta ecuación, esta solución, les planteo, pues les doy una plantilla de la ecuación, ¿ok? Y aquí está, observen. Tenemos a y de t, a 1 entre, y no coloqué al denominador para que ustedes identifiquen quién es en este circuito. Aquí les coloco la función de excitación, bueno, porque es la que está aquí. Y multiplicando 1 menos e elevado a la, y observen que está en el mismo signo negativo que está aquí. Aquí va el cociente, pero no puse ni el numerador ni el denominador, porque hay que identificarlos aquí en el circuito. Y esta fracción pues multiplica la variable t. ¿Ok? Entonces reescriban esta ecuación, la 3, pero ahora en lugar de colocar a sub índice 0 y a sub índice 1, pues coloquen a qué equivalen esos coeficientes en este circuito. Y bueno, como pista, pues aquí ya los van teniendo. De hecho, aquí se los muestro y aquí, ¿ok? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí porque pues ya está un poco extenso. Continuamos en el siguiente. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.